Esta es la segunda parte de nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, y estamos examinando la gran señal que aparece en el cielo. Les sugiero a que escuchen la primera parte para modo de seguir el contexto. En Apocalipsis capítulo 12, verso 1 dice, apareció en el cielo una gran señal. La palabra señal la tenemos también en la introducción del libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1, en donde dice, la revelación de Yeshua el Cristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la mostró por señales. Noten esto, la mostró por señales, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto nos está indicando que en el libro del Apocalipsis se nos debe de describir y explicar la profecía que fue revelada al apóstol Juan por un ángel y a través de una serie de señales y símbolos. Y esto es exactamente lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Una señal, mejor dicho, una gran señal, que significa algo, simboliza algo. Esta gran señal representa algo. Ahora, la señal es de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Evidentemente, aquí tenemos un contraste con la mujer del capítulo 17 del Apocalipsis, en donde dice en el verso 4, la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Ahora noten lo que dice el verso 18. Esto es Apocalipsis capítulo 17, verso 18. Dice, y la mujer que has visto es la grande ciudad. ¿Notaron eso? La mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. El nombre de esta ciudad es Babilonia, y esta trae en su cabeza el misterio de la iniquidad, porque noten lo que se dice de ella en el verso 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, misterio Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ahora, la señal de la mujer del capítulo 12 también representa una ciudad y el sistema que representa la ciudad. La del capítulo 17 es la falsa, la del capítulo 12 es la verdadera. Una es sostenida por la bestia, la otra es atacada por el dragón. Una va a su destrucción y la otra va a su restauración. Ahora, en el libro del principio, en Génesis capítulo 37, verso 9, el sol, la luna y las 11 estrellas, 12 con José, representan a Jacob, su esposa y sus 12 hijos. Entonces, escuchen esto. La mujer de Apocalipsis capítulo 12, verso 1, es Jerusalén, la ciudad del rey David y de Israel. Y aquí es representada como a punto de dar a luz a un niño. Noten cómo dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 2. Y estando embarazada, gritaba a causa de los dolores de parto, y estaba afligida por dar a luz. Recuerden, esta mujer es una ciudad, es la ciudad de Jerusalén. Y en el verso 3, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo como el fuego, que tenía la insignia de la fase final del dominio del gobierno gentil, y se paró frente a la mujer, listo para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ahora, el sol, la luna y las estrellas son los símbolos de esta mujer, y parecen indicar un poder del cielo. Esto es un contraste directo con las 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas, que claramente indican los poderes de la bestia que sostiene a la mujer de Apocalipsis capítulo 17. Noten lo que dice el verso 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Volviendo a Apocalipsis capítulo 12, verso 4.
La señal del dragón dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. La mayoría de comentaristas de la Biblia toman este pasaje para referirse a la caída de Satanás de hace mucho tiempo atrás, en el principio. Pero no podemos ver cómo este hecho pueda entrar en la historia aquí. No hay ninguna necesidad de dejar este periodo de tiempo de la séptima trompeta que estamos examinando, porque en los versos 7 al 9 tenemos la interpretación. Noten cómo dice: después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, en aquel momento, cuando el arcángel Miguel derrote a Satanás en el futuro, el dragón será arrojado del cielo junto con sus ángeles. Pero sin embargo, el interés principal de este pasaje es el niño varón que nace. En 1 Corintios capítulo 2, verso 13, tenemos un fundamento, un principio dado por el Espíritu Santo que debemos de seguir para modo de tener una interpretación correcta de las Escrituras. Noten cómo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo, comparando. Noten que dice comparando, no dice acomodando, sino comparando lo espiritual con lo espiritual, comparando los pasajes de las Escrituras, comparando las palabras enseñadas por el Espíritu Santo. De esa manera, el Espíritu, nos da la verdadera interpretación. Continuamos en Apocalipsis capítulo 12, verso 5, dice: y dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿A quién se refiere? Indudablemente, estas palabras en primera instancia son proféticas del mismo Cristo, tal como las encontramos en el segundo salmo. Pero noten algo muy interesante: estas mismas palabras son citadas por el mismo Cristo acerca de los vencedores del tiempo del Apocalipsis. Noten cómo dice en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. En este pasaje, el mismo Cristo le está hablando a la iglesia de Tiatira y le dice: el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré, noten esto, potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. ¿Notaron eso? Debemos de entender la manera en que estas 7 iglesias, estas 7 asambleas de los capítulos 2 y 3 se relacionan con el resto del libro del Apocalipsis. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Notemos la siguiente comparación de las palabras que enseña el Espíritu Santo en el capítulo 2, versos 18 al 29, con las palabras del capítulo 12 y 13. Miren en sus pantallas y noten las palabras del capítulo 2, versos 18 al 29, en color amarillo. Mujer, Jezabel, estrella de la mañana, vara de hierro, las profundidades de Satanás, falsa profeta, sus hijos muertos, fe y paciencia, guardar sus obras. Ahora noten que esas mismas palabras se encuentran en los capítulos 12 y 13. En el capítulo 12 tenemos una mujer vestida del sol, 12 estrellas, vara de hierro. En el capítulo 13, el dragón, que es el mismo Satanás. En el capítulo 2 está la mujer Jezabel, falsa profeta. Y en el capítulo 13 está el falso profeta. En el capítulo 2, los hijos de la falsa profeta serán muertos. Y en el capítulo 13, los hijos de Dios serán muertos. Y aquí también se menciona guardar sus obras, paciencia y fe. Esta comparación entre la iglesia de Tiatira y el periodo de tiempo en que se encuentra
nos proporciona una clave valiosa de interpretación. El libro del Apocalipsis se refiere a un día en el futuro, cuando nacerá este niño varón. Esto no puede referirse al Cristo personalmente, pero sí puede indicar a esa compañía, a esa asamblea de fieles vencedores que compartirán el reinado del Cristo por 1000 años. Y el arrebatamiento de este niño varón para Dios y su trono precede la gran tribulación y es un escape completo de ese día de angustia. Ahora, recuerdan que en el anuncio del apóstol Mateo, capítulo 24, versos 4 al 8, leemos acerca del principio, noten esto, el principio de dolores de parto. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona esto con Apocalipsis capítulo 12? Con la mujer que está a punto de dar a luz. En el principio de dolores de parto hay falsos cristos, guerras, plagas, terremotos. Todo esto fue señalado en la apertura de los sellos y abren el camino para la gran tribulación bajo la bestia y el falso profeta. Y cuando estos dos lleguen al punto más alto de su pecado, es cuando el niño varón nace. Ahora noten en Apocalipsis capítulo 12, versos 5 y 6, que después que nace el niño varón, la mujer huye al desierto. Y de la misma manera, en Mateo capítulo 24, después del periodo que Yeshua menciona como el principio de dolores de parto, que también sincroniza con Apocalipsis capítulo 12, verso 2, leemos de aflicciones y odios, ofensas y traiciones y engaños de falsos profetas. Y al mismo tiempo se señala una actividad de un evangelio testificando a todas las naciones antes que llegue el fin. Y por ese mismo tiempo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel será instalada en el lugar santo. Evidentemente, esto se refiere a la imagen de la bestia. Y la profecía de Daniel nos indica claramente que esta abominación será instalada a la mitad de los finales 7 años. Esto dejaría 3 años y medio para que la gran tribulación corra hasta el final, por lo cual leemos en perfecta sintonía que la mujer es alimentada por 1260 días en el capítulo 12, verso 6 del Apocalipsis. O como dice en el capítulo 12, verso 14, cuando dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, en línea con la declaración críptica del profeta Daniel. Entonces, 3 años y medio antes del fin y antes de la revelación de Hamashiach, el niño varón es arrebatado. Y escuchen esto. Este es el arrebatamiento de los vencedores. Algunos serán tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, como dijo Adonai Yeshua en Lucas capítulo 21, verso 36. Ahora, escuchen esto también. El niño varón que es arrebatado y escapa a la gran tribulación, y la mujer que huye al desierto, y el resto de la simiente de ella que son atacados por el dragón. No es posible que representen la misma compañía de personas, porque aquí tenemos los vencedores que están destinados a reinar. Está la mujer alimentada y protegida en el desierto. Está el resto de la simiente de ella, que son dejados y perseguidos. Y es evidente que algunos creyentes son dejados para soportar la ira feroz de los últimos días. Pero continuaremos examinando el niño varón. El niño varón son los vencedores del Apocalipsis y tenemos más detalles acerca de ellos en el capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La señal es un niño nacido bajo la amenaza de una destrucción satánica. Pero la realidad es el testimonio fiel de los que no amaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, verso 4 dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. En el verso 10 tenemos la interpretación de este pasaje, en donde dice,
acusando a nuestros hermanos delante de nuestro Dios día y noche. Pero el arrebatamiento de estos vencedores es al sonar la séptima trompeta. Por eso dice al principio del verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Notemos aquí las palabras nuestros hermanos. ¿Quién es el que dice estas palabras? El que dice en el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo, no es nombrado, pero está claro de todas las demás referencias similares, que no puede ser un hombre. Pero noten lo que un ángel le dice a Juan en Apocalipsis capítulo 22, versos 9. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Notaron eso? El ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo. Esto significa que el ángel y Juan y los hermanos todos están en un nivel común en este aspecto. Entonces, tal parece que es un ángel el que llama hermanos a los vencedores. Y estos vencedores deben ser identificados con la iglesia, la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, como se nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 22 y 23, donde dice, sino que habéis llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos vencedores del Apocalipsis han llegado al monte Sión, como también los 144,000 de Apocalipsis capítulo 14, verso 1, al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Noten que en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, se repite lo mismo de estos vencedores, donde dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, la expulsión del gran dragón a la tierra marca el comienzo del tercer y último ay. Noten como dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La mujer es llevada al lugar preparado para ella y es alimentada en el desierto por el resto de ese periodo hasta que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Y a ese periodo de tiempo es que verdaderamente se aplica la oración del Señor que dice, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas palabras serán pronunciadas sinceramente por esta otra compañía de personas que serán perseguidos y mientras que vean de nuevo el maná en el desierto, orarán con verdadero entendimiento y no con vana repetición. Danos hoy el pan que desciende sobre nosotros. Debemos de entender que las Escrituras hablan de varias compañías de creyentes, algunos que están listos, otros que no están listos, algunos vigilando, otros dormidos, algunos como las vírgenes prudentes, otros como las insensatas, algunos serán llevados y otros serán dejados. Un niño varón de la mujer es arrebatado para Dios y su trono, otros de la simiente de ella, sufriendo la ira del dragón, otros protegidos en el cielo y otros protegidos en el desierto. Pero escuchen esto, la iglesia del un solo cuerpo,
aunque no está conectada con estas fases del gran plan de Dios, debemos prestar atención a estas diferencias y tratar de sacar provecho de ellas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Les aviso que en este canal no pedimos ni ofrendas ni donaciones y mucho menos cobramos el diezmo. Les aviso para que no sean engañados por los hackers. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.